Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Se ha generado un verdadero sacudón político en Venezuela y contra todo pronóstico, el gobierno parece estar ganando la mayoría de los escenarios potenciales que ya se consumaron y los que, según analistas, se avecinan en Venezuela, porque 4 de los 5 gobernadores opositores electos tras los comicios regionales del pasado 15 de octubre finalmente declinaron y cedieron y decidieron acudir a instancias de la Asamblea Nacional Constituyente calificada de fraudulenta, de espuria y de ilegítima, tanto por la oposición venezolana dentro y fuera de la MUT como por la comunidad internacional. Tal es el caso de países como Francia, Reino Unido, Italia, Alemania o también el resto de la Unión Europea, Estados Unidos, pero de alguna manera acogida por países aliados del chavismo en contraposición como lo son Cuba, Nicaragua, Bolivia, Rusia, China. El caso concreto es que de los 5 opositores electos como mandatarios regionales, 4 se han juramentado. Queda uno pendiente que mantiene su postura firme, no declinó, y ese mandatario es el gobernador electo del estado Zulia, al occidente del país, Juan Pablo Guanipa. Los otros 4, Lady Gómez del estado Táchira, Alfredo Díaz del estado Nueva Esparta, Antonio Barreto Sira del estado Anzoátegui y también el mandatario del estado Mérida, Ramón Guevara, decidieron juramentarse ante una Asamblea Nacional Constituyente que ha creado un suprapoder constitucional y que de hecho ha de facto suspendido los efectos jurídicos de lo que establece la ley en el país, pero en este caso concreto sobre el proceder de los gobernadores una vez electos para asumir sus cargos. El artículo 12 de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores estipula claramente que una vez electos los gobernadores deben juramentarse ante los consejos legislativos de sus respectivos estados, y la constitución de cada estado del país especifica todas en unanimidad y en concordancia que deben, después de los 10 días de haber sido proclamados, los gobernadores electos juramentarse ante los consejos legislativos de esos estados. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente emitió un llamado decreto constituyente mediante el cual les prohibió a los consejos legislativos del país, todos de mayoría oficialista, o al menos 22 de 23, a que no se juramente, o que estos no juramenten a los gobernadores opositores electos, o a los gobernadores que aún no se juramenten ante la Asamblea Nacional Constituyente, suspendiendo de facto la vinculancia jurídica de esos preceptos legales tanto en las constituciones u ordenamientos legales de cada entidad de Venezuela como en la Ley General de Elección y Remoción de Gobernadores en su articulado número 12. Pero todo esto ha quedado sin efecto porque esos 4 gobernadores decidieron juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo hicieron ante la directiva de ese parlamento paralelo, ya que al no haberlo hecho en sesión plenaria se les dio la oportunidad por parte de la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, ex canciller de Venezuela, de ir a la instancia de la directiva para hacerlo en privado, para hacerlo en un lugar cerrado sin que fuera tal acto sometido a la opinión pública, a la visión pública. Pero aún así las críticas persisten, las críticas dentro de la mesa de la Unidad Democrática, porque lo atractivamente político, o lo políticamente atractivo en este caso, fue que de esos 5 gobernadores opositores, 4, que fueron los que se juramentaron, militan en el partido actualmente de mayor prominencia dentro de la coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática, y el que de hecho ganó la mayoría de las candidaturas en las elecciones primarias antes de las elecciones regionales, las elecciones internas de la MUT, y uno de los partidos que mayor fuerza política aglutina dentro de la coalición opositora. Hablo del partido Acción Democrática.
De esos 5 gobernadores, 4, que fueron los que se juramentaron, los 4 juramentados ante la constituyente, que declinaron, que cedieron y que según detractores se arrodillaron ante el poder constituido, ante el gobierno, ante lo que califican de narcodictadura, entonces pertenecen a las filas del partido Acción Democrática. Esto de alguna manera ha despertado muchas críticas, hasta el punto de que la prensa internacional ha señalado que ahora Venezuela tiene una especie de oposición oficial u oposición oficialista, como en Rusia. Y de hecho, ante esta situación, existen datos que especifican que Acción Democrática acumuló el 34% de los votos de la oposición, pero la mayoría de los votos captados por estos anteriores candidatos, ahora gobernadores electos y juramentados, ya casi en funciones, entonces acumularon más votos con tarjetas fuera de las de Acción Democrática que dentro de su propio partido, por lo cual dentro de las filas no tendrían mucha popularidad, según lo deja entrever en sus análisis de datos el periodista especializado en asuntos electorales Eugenio Martínez. Por ejemplo, 60% de los votos de Alfredo Díaz, gobernador de Nueva Esparta, se emitieron en tarjetas distintas a las de Acción Democrática. El 65% de los votos que obtuvo Barreto Sira para ganar en Anzoátegui los capitalizó en tarjetas distintas a las de Acción Democrática, e igual sucedió con el candidato ahora gobernador de Mérida, Ramón Guevara, e igualmente con la gobernadora de Táchira, Lady Gómez. Solo el 34% de los votos de la oposición los concentró Acción Democrática, por lo cual, según analistas, esto afecta a la mesa de la unidad democrática, ha despertado las críticas contra el partido en un escenario en el que, como se recordará, anteriormente Henry Ramos Alud, expresidente de la Asamblea Nacional y secretario general del partido a nivel nacional y uno de los líderes históricos de Acción Democrática, había dicho que expulsaría a los gobernadores de Acción Democrática que se juramentaran ante la Asamblea Nacional Constituyente, y de hecho aseguró y había reiterado en varias ocasiones que los gobernadores opositores electos no deberían juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, pero ocurrió todo lo contrario una vez que estos habían asegurado, en especial en una posición muy radical, la gobernadora de Táchira, Lady Gómez, que no se juramentarían ante esta instancia fraudulenta. Se reunieron y consultaron con sus ciudadanías de sus estados y el domingo se reunieron, no anunciaron nunca que iban a asistir el lunes a juramentarse, no dieron el comunicado, se reunieron pero no hicieron público ese acuerdo. Los 5 gobernadores opositores, incluyendo al que aún se mantiene firme, Juan Pablo Guanipa, con su convicción de no juramentarse en la constituyente, gobernador electo del estado Zulia, aún sin ejercer funciones plenas y jurídicamente vinculantes. Pero la gobernadora electa del estado Táchira aclaró su posición en una entrevista exclusiva con CNN y argumentó sus razones de por qué decidió juramentarse, y los otros gobernadores también, pero habló más que todo por su parte, ir a la Asamblea Nacional Constituyente. La gobernadora argumentó que el Consejo Legislativo del estado Táchira le había entregado un comunicado para decirle que este no podía juramentarla hasta tanto ella no se juramentara primero en la Asamblea Nacional Constituyente. También dijo que el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, la había amenazado, y públicamente también, con hacerle lo mismo que al exalcalde de San Cristóbal, ciudad capital de Táchira, Daniel Ceballos, que fue inhabilitado políticamente y luego encarcelado, hoy en día uno de los presos políticos más prominentes de la oposición venezolana. Ella, Lady Gómez, gobernadora de Táchira, argumenta lo siguiente, y cito: es una utopía decirle al pueblo que vamos a gobernar desde afuera, porque asegura que de no haberse juramentado en la constituyente, hubiera sido inhabilitada, hubiera sido perseguida, hubiera sido encarcelada y hubiera tenido que irse al exilio. Por ello hace tal afirmación, y también asegura que se juramentó y que al hacerlo ejecutó, y cito, un acto político, por lo cual, al ser consultada por CNN sobre si reconoce o no a la constituyente, una vez que había dicho que no la reconoce por ser fraudulenta y ilegítima,
dice y se mantiene en la postura de que no la reconoce en lo jurídico. Añadió este complemento en lo jurídico, pero cabe la pregunta para los analistas si la gobernadora entonces de alguna forma, al decir que no la reconoce en lo jurídico, pero que hizo un acto político, ¿la reconoce entonces en lo político? Es la gran pregunta que se suscita con respecto a esto, al asegurar que hubieran habilitado, o mejor dicho, inhabilitado a esos alcaldes, a esos gobernadores electos y repetido las elecciones en esos estados, escenario potencial que podría avecinarse en el estado Zulia. También el ex candidato a la gobernación de Bolívar, que denuncia fraude en esa entidad, Andrés Velázquez, dijo que los gobernadores opositores que se juramentaron en la constituyente merecen el repudio nacional. Por lo tanto, según afirman analistas políticos, la oposición cayó entonces en la dinámica del gobierno y que todo se juega de su lado del tablero. El gobierno movió las fichas de la mesa de la Unidad Democrática a su antojo. Y también, ahora, tras lo ocurrido, la estrategia de la oposición rumbo a las elecciones presidenciales de 2018 se centraría en concentrar el poco capital político que le queda sin perder más. La gobernadora de Táchira también aseguró que fue presionada. El propio electorado y el propio pueblo tachirense y también las sociedades de los otros estados, con esos gobernadores opositores electos, presionaron para que se juramentaran y pudieran asumir el poder. De hecho, el propio Nicolás Maduro aprobó recursos inmediatamente después de que se juramentó o que se juramentaron para esos estados, pero nombró lo que él califica y cataloga como protectores, especies de figuras políticas paralelas que podrían fungir como gobernadores paralelos, por lo cual el gobierno ahora tiene un control político casi total del país y territorialmente, por supuesto. Esto en un escenario en el que las divisiones internas en la oposición venezolana coloca los escenarios políticos en un conflicto más profundo de cara a una carrera que apunta a las elecciones presidenciales de 2018, previstas extraoficialmente para diciembre de 2018. Pero al respecto de otros análisis sobre lo ocurrido, el sociólogo Trino Márquez asegura que en Venezuela no hay partidos realmente sólidos y que deben revisarse, y también que los partidos de la MUD deben fortalecerse y conectarse con las necesidades de la gente. Por ello, también argumenta que lo que favoreció esa derrota de la oposición, que fue la abstención, por supuesto, fue que perdió votos o ha perdido votos debido a esa diáspora que se ha incrustado en el exilio, que se ha ido al exilio, que se ha ido al extranjero y que ha implicado un costo político para la oposición, una pérdida de 2 millones de votos en los últimos años y de 500.000 votos en 2017, por lo cual hay una diatriba entre el ausentismo y el abstencionismo en la oposición, con escenarios políticos que dan cuenta de que, por ejemplo, según lo aseguró Nicolás Maduro, el estado Zulia, cuyo gobernador Juan Pablo Guanipa no se va a juramentar en la constituyente, lo calificó como un estado en desacato y que la situación política allí es incierta, por lo cual en ese estado el único de los 23, los 22 que ya tienen gobernadores en funciones, el único que falta es el estado Zulia. Maduro aseguró que este se encuentra en desacato y también figuras internas del oficialismo en el estado Zulia aseguran que existe un vacío de poder en la entidad, cuya gobernación podría ser asumida por la presidenta del Consejo Legislativo de ese estado, Macteli Balbuena, interinamente, mientras en un lapso de 30 días el Consejo Nacional Electoral convoca a nuevas elecciones y podría la fecha ser anunciada el 24 de noviembre, dejando postergada esa elección repetida o esa repetición de la elección en Zulia para el mes de diciembre. Este es el escenario político que se avisora en ese estado, en el resto del país, con esta juramentación que ha generado polémica, que ha despertado críticas, a pesar de que hay dirigentes muy importantes de la oposición que apoyan la posición de Guanipa radical de no juramentarse en la constituyente, como por ejemplo el jefe del comando de campaña de la MUD, Gerardo Blay, quien aplaudió la decisión de Guanipa, y el propio Enrique Capriles Radonsky, ex gobernador de Miranda y ex candidato presidencial, dirigente de Primero Justicia, al apoyar la decisión de Guanipa y felicitar al pueblo zuliano por mantenerse firme a pesar de lo que aseguran
figuras políticas del oficialismo en el Estado Zulia de que existe en esa entidad de Venezuela un vacío de poder.